before we can answer the question, do we have an accurate copy of Revelation today, we have to understand how the New Testament was assembled. Antes de que podamos responder la pregunta de que tenemos una copia de la revelación del Nuevo Testamento, tenemos que responder la respuesta de cómo fue puesto el Nuevo Testamento. And the assembly of the New Testament is what we call canonicity. Y el ensamblado del Nuevo Testamento es lo que llamamos canonicidad. Canonicity basically describes the process by which man discovered which books of the Bible God inspired. Y la canonicidad lo que describe el proceso en cómo los hombres descubrieron los textos de la Biblia. Inspiration means that the Bible is the Word of God. Inspiración quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios. So inspiration gives the Bible its accuracy and its authority. So, la inspiración le da a la Biblia su autoridad y su accuracy. Accuracy and authority. Y su autoridad. Because God is true, the books of the New Testament are accurate. Porque Dios es verdadero, los libros del Nuevo Testamento son precisos. And because God is God, the books are authoritative. Y porque Dios es Dios, los libros son autoridad. What canonization does is gives the Bible its acceptance. Lo que hace la canonicidad es que le da a la Biblia la aceptación. We receive the books of the New Testament as the canon of Scripture because we believe these are the books God inspired. Recibimos los libros del Nuevo Testamento con el canon porque entendemos que estos fueron los libros que Dios inspiró. The word canon is actually a Greek word that means measuring rod or standard or rule. La palabra canon es la palabra griega que quiere decir regla o vara de medir. When applied to the scriptures, the term canon basically means the rule of faith or the standard of truth. Cuando es aplicada a la Biblia, quiere decir la regla de la fe o el estándar de la verdad. And that rule or standard is inspiration. Y ese estándar de la verdad es la inspiración. The canon basically applies to the 66 books that God inspired. El canon básicamente aplica a los 66 libros que Dios inspiró. Only books that God inspired are part of the canon. Solo los libros que Dios inspiró son parte del canon. To be in the canon, a book must be inspired. Para estar en el canon, un libro tiene que haber sido inspirado. If a book is not inspired, it cannot be in the canon. Si no es inspirado, no puede estar en el canon. And so we also believe, because God preserves His Word, that every book God inspired is in the canon. Creemos que cada palabra que Dios inspiró está en el canon. There are no lost books. No hay libros perdidos. You do not have to worry about waking up tomorrow morning and discovering that the 28th book of the New Testament has just been discovered. No tienen que levantarse mañana preocupado y descubrir que un nuevo libro de la Biblia fue descubierto. Because if God inspired it, it would not have been lost and it would have been added to the canon in the early centuries with the others. Porque si Dios lo hubiera inspirado, hubiera estado en el primer siglo con el resto de los libros. And so the canon of the New Testament are the 27 books that God inspired. So, el canon de las Escrituras son los libros, los 66 libros que Dios inspiró. The canon of Scripture contains 66 books. El canon de las Escrituras contiene 66 libros. 39
inspired Old Testament books Tre- and 27 inspired New Testament books. 39 inspirados en el Antiguo Testamento y 27 inspirados en el Nuevo Testamento. No other books are canonical, No otros libros son canónicos. and no book that should be in the canon is yet to be discovered. Ningún libro que debe ser canonizado está en las Escrituras. The Bible is complete. La Biblia es completa. And John confirmed this at the end of Revelation Y Juan confirma esto al final del Apocalipsis, when he said that we should not add to or take away from the words of this book. cuando él dice que no debemos de añadir o de quitar palabras a las palabras de este libro. Adding another book to the Bible would be adding to the book of Revelation. Añadir otro libro a la Biblia es añadir otro libro And a la revelación. And John said not to do that. Y John dice que de no hacer esto. And so the canon contains the complete inspired Word of God. So, el canon contiene la revelación completa de la palabra de Dios. Now, theologians say that the canon is closed Ahora, los teólogos dicen que el canon está cerrado, because it's complete, it's closed, porque está completo, está cerrado. which means there's no more room for additional books to be added. Lo que quiere decir que no hay espacio para otro libro ser añadido. It means that we are totally confident that no new discoveries will be included later. Quiere decir que estamos confiados de que un nuevo descubrimiento va a ser añadido. And this is based on the promise that God promised to preserve His Word. Y esto es basado en la primicia que Dios prometió de preservar su palabra. So we are confident that no inspired scripture has been lost. Estamos confiados de que no escritura inspirada ha sido perdida. In the last 100 years, there have been many new manuscripts discovered, En los últimos 100 años, muchos manuscritos han sido descubiertos, but none of them have ever been considered as inspired and should be a part of the canon. pero ninguno de ellos han sido considerados como inspirados y que deben de ser parte del canon. So inspiration is the standard for canonicity. So, la inspiración es el estándar para la canonicidad. We see this in how the Bible is referred to within the pages of Scripture. Podemos ver esto en cómo la Biblia se refiere en las páginas de las Escrituras. The Bible calls itself sacred writings La Biblia se llama a sí mismo escritos sagrados or authoritative writings o escritos autoritativos or the oracles of God o los oráculos de Dios or the most holy scriptures o las más sagradas escrituras or the holy word. o las palabras santas. These titles all indicate the inspiration of the New Testament. Todos estos títulos indican la inspiración del Nuevo Testamento. Now, what are the criteria that the church used in the early centuries to discover which books God inspired? Ahora, ¿cuáles son los criterios por los cuales la iglesia del primer siglo entendía que estos libros eran inspirados? Well, let's take a look at 4 criteria that they did not use because they are inadequate. Vamos a mirar las 4 características las cuales ellos no consideraron para ser inspirados. The first one is antiquity or age. La primera es edad. Just because a book is old doesn't mean it's inspired. No quiere decir porque un libro sea antiguo, viejo, que quiere decir que sea inspirado. There were hundreds of books that existed that were older or as old as the books of the Bible. Había muchos libros tan viejos o igual de viejos, de antiguos, como los libros
they de la were not Biblia. but they were not inspired, so they were not included in the Bible. Pero ellos no fueron inspirados, no fueron incluidos en la Biblia. Yeah, age is not a good indicator of inspiration. Su edad no es un buen indicador de la inspiración. Another inadequate criteria is language. Otra criteria no adecuada es el lenguaje. There are some who think that if it's written in Hebrew or Greek, then it's inspired because these are sacred languages. Algunos creen que si fue escrito en griego o en hebreo es inspirado porque son lenguas sagradas. Well, these are biblical languages, but they're not sacred languages. Ellos son lenguajes bíblicos, pero no lenguajes sagrados. The Bible was written in Hebrew and Greek, but so were hundreds of other books at the same time. La Biblia fue escrito en griego y en hebreo, pero a la misma vez cientos de libros fueron escritos en estos idiomas. Some have argued that if a book has religious value, that it should be considered inspired. Otros han argumentado que si el escrito tienen valor religioso, pueden ser inspirados. Well, that raises the question, what gives a book religious value? Entonces eso eleva la pregunta, ¿cuáles libros tienen valores religiosos? At one time, I had a library of 17,000 books. A algún punto yo tenía una librería de 17,000 libros. That was when I lived in Wisconsin. Eso era cuando vivía en Wisconsin. And then we had to move to Florida, Y luego nos mudamos a la Florida. and I discovered it costs 53 cents a pound to move books. Y descubrí que costaba 53 centavos la libra el mover libros. So I quickly pared down my library to my favorite 1,000 books. So rápidamente bajé mi librería a mis 1000 libros favoritos. And sold the rest to a bookseller that was happy to get them from me. Y vendí el resto a una librería que estuvo muy alegre de comprarlo. But the ones that I kept because they have religious value. Pero los que lo mantuve porque tenían valor religioso. But what gives them their religious value? Pero ¿qué le da el valor religioso? Well, their value is clear because they agree with the Bible. El valor es claro porque ellos están de acuerdo con la Biblia. When a modern day author writes something that agrees with Scripture, that's religious value. Cuando un autor moderno escribe algo que está de acuerdo con la Biblia, tiene valor religioso, But it's not inspiration. pero no es inspiración. And so you can't use religious value as an indicator of inspiration. Entonces no puede usar valor religioso como un indicador de la inspiración. And finally, you cannot use popular acceptance as a guide to inspiration. Y finalmente no puede usar aceptación popular como guía de la inspiración. Just because a book is popular doesn't mean it's inspired. Solo porque un libro sea popular no quiere decir que sea inspirado. There are a lot of books that have been very popular, but they come and go, and they're not inspired. Hay muchos libros que son muy populares, que vienen y se van y no son inspirados. Popular acceptance emphasizes man, not God. La aceptación popular enfatiza en el hombre y no en Dios. God determines canonicity through inspiration. Dios determina la canonicidad a través de la inspiración. Man's job is to discover which books God inspired. El trabajo del hombre es descubrir cuáles libros fueron inspirados. Interestingly, some inspired books were not immediately received into the canon. Interesantemente, algunos libros inspirados no fueron recibidos inmediatamente dentro del canon. But every book that God inspired was immediately authoritative. Pero cada libro que Dios inspiró fue inmediatamente la autoridad And eventually it was received into the canon. y eventualmente fue recibido dentro del canon. So make sure that you understand the process. Asegúrense de que entiendan el proceso. Canonicity is determined
by God through inspiration. Canonicidad es el término de la inspiración de Dios. One of the common misconceptions about the church councils on canonicity is that the men all got together and decided which book should be in the Bible. Uno de los malos entendidos de la canonización es que los hombres a través de los diferentes concilios se reunieron para determinar cuáles libros fueron inspirados. But the issue was not deciding, the issue was discovering. El asunto no fue decidir, el asunto fue descubrir. The church was trying to discover which books God inspired. La iglesia estaba descubriendo cuáles libros fueron inspirados. And this was a process carried out by godly men through prayer and patience. Y este fue un proceso cargado por hombres piadosos a través de mucha oración y paciencia. And they relied on God's guidance. Y ellos dependieron de la guianza de Dios. And so the books that were ultimately placed in the canon were done so by the guidance of God through the Holy Spirit in godly men. Son los libros que finalmente llegaron al canon, fueron los libros que el Espíritu Santo guió a estos hombres. And the canonical books have great value. Y los libros canónicos tienen gran valor. In 2 Timothy 3, Paul told Timothy they were profitable books. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo que eran de mucho provecho. So, there are 27 books in the New Testament that are inspired by God. So, hay 27 libros en el Nuevo Testamento que son inspirados por Dios. If God had inspired more books, Si Dios hubiera inspirado más libros, then the New Testament would have had more books. entonces el Nuevo Testamento tuviera más libros. If God had inspired fewer books, Si Dios hubiera inspirado menos libros, then the New Testament would have had fewer books. el Nuevo Testamento tuviera menos libros. But there are 27 books in the New Testament because God inspired exactly 27 New Testament books. Pero hay 27 libros exactamente porque Dios inspiró 27 libros en el Nuevo Testamento. Now, we mentioned earlier that the canon of Scripture is closed. So, ya mencionamos más temprano que el canon está cerrado. And that means it's complete. Esto quiere decir que está completo. It means no new inspired books will be discovered later and added. Esto significa que no nuevos libros serán descubiertos más adelante y serán añadidos. So let me give you 3 good reasons why the canon of Scripture is closed today. So, déjeme darle 3 razones por la cual el canon de las Escrituras está cerrado. First of all, the writings of the Old Testament were written by prophets, and the writings of the New Testament were written by apostles. Primeramente, los escritos del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas y en el Nuevo Testamento por los apóstoles. The apostles and the prophets spoke for God. Los apóstoles y profetas hablaron por Dios. We don't have any prophets or apostles today. No tenemos profetas y apóstoles hoy en día. There is no one speaking for God No hay nadie hablando de parte de Dios with that kind of authority. con esa clase de autoridad. And so no new books can be written because the spokesmen for God are no longer with us. No nuevos libros pueden ser escritos porque los portavoz de Dios no están con nosotros hoy en día. Second reason is that in Revelation, God warned not to add to the book of Revelation. La segunda razón es que en el libro de Apocalipsis Dios advirtió de no añadir nuevos libros. If you add another book to the New Testament, you've added to the book of Revelation, and Sí. God said don't do that. Si añades otro libro al Nuevo Testamento, es añadirle a un nuevo libro al libro de Apocalipsis. Dios dice que no se debe de hacer eso. Probably my favorite proof is from 1 Corinthians 13:10, Tal vez mi prueba favorita es la de 1 de Corintios 13:10, where Paul tells us that the canon will be
perfect or complete or full grown at a certain point in time. donde Pablo nos dice que el canon estaría perfecto, completo, completamente maduro en un tiempo específico. Paul was telling the Corinthians, now we know in part, but when that which is perfect is come, then we will fully know. Pablo le está diciendo a los corintios que ahora conocemos en parte, pero cuando venga el tiempo conoceremos todo. And the question that has been debated endlessly is what is the perfect that is coming? Y la pregunta que siempre se ha debatido es ¿qué es lo perfecto que viene? Well, I believe the perfect is referring to the complete canon of Scripture. Yo creo que lo perfecto es el final de la canonización de los libros. Obviously, the canon was not complete while Paul was writing 1 Corinthians. Obviamente el canon no estaba completo cuando Pablo estaba escribiendo Primera de Corintios. He still had to write 2 Corinthians and other books after that. Él todavía tenía que escribir Segunda de Corintios y otros libros después de este. But I think Paul was looking forward to the day when the canon would be completed by the Apostle John when he wrote the book of Revelation. Pero creo que Pablo estaba mirando hasta el final cuando el apóstol Juan escribiera el libro de Apocalipsis. And at that point there would be no longer the need for apostles or prophets. Y a este punto no había la necesidad de profetas y apóstoles, Because God's revelation would be complete and God would be done speaking. porque ya la revelación estaría completa y ya Dios había finalizado el hablar. Well, that day has come. Ese día ha llegado. John wrote Revelation, and no new book shall be added after that. John escribió Apocalipsis y ya ningún otro libro debía ser añadido a este libro. And so now the perfect has come, and we know everything God wants us to know through revelation of the New Testament. So ahora lo completo ha llegado y ya sabemos todo lo que Dios quería que supiéramos a través del libro de Apocalipsis. Now, how did the church in those early centuries go about discovering Ahora, which books God inspired? ¿cómo la iglesia manejó esto de conocer los libros que fueron inspirados? Well, the tests for inspiration are easy to develop through looking at the church councils of that era. Los textos son fáciles de desarrollar a través de los diferentes consejos de la iglesia en esa era. And the tests for inspiration were not man-made, but actually based in Scripture. Y los textos de inspiración no fueron hechos por el hombre, sino basados en las escrituras. So, in a sense, you could say that the Bible was the guide for determining which book should be in the Bible. So, en un sentido, podemos decir que la Biblia fue la guía para determinar cuáles libros fueron inspirados. The first test, and probably the most important test, was the book written by an apostle or someone under the supervision of an apostle. El primer examen era un libro que fue escrito por un apóstol o por uno que estuviera bajo la supervisión de un apóstol. This is what we call apostolic authority. A eso es lo que le llamamos autoridad apostólica. The apostles spoke for God. Los apóstoles hablaron por Dios. They had that authority. Ellos tenían esta autoridad. You see that a lot in Paul's writing, Ven esto en los escritos de Pablo, where Paul is exerting his apostolic authority and telling us truth that is authoritative for the church. donde Pablo está insertando su autoridad apostólica, que está hablando con autoridad para las iglesias. When an apostle spoke, he spoke for God. Cuando un apóstol habló, él hablaba de parte de Dios. And the books of the New Testament were written by apostles or those who were under the direct supervision of an apostle. Y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles o aquellos que estuvieron bajo. For example, Luke was not an apostle, but he was under Paul's direct supervision. Por ejemplo, Lucas no fue un apóstol, pero estaba bajo la supervisión directa Lucas no fue un apóstol, pero estaba bajo la supervisión directa de Pablo. And Mark
was not an apostle, but he was under the direct supervision of Peter. Marco no era un apóstol, pero estaba bajo la supervisión de Pedro. And so the first question that the church asked of a book was, did it have apostolic authority? Así que la primera pregunta que la iglesia le hace es, ¿tenía autoridad apostólica? And this is important because only the apostles spoke for God, Y esto es importante porque solamente los apóstoles hablaron de parte de Dios. and the Bible is the Word of God. Y la Biblia es la palabra de Dios. And so they wanted to make sure that what they were putting into the New Testament was the Word of God. Ellos querían asegurarse de lo que estaban poniendo en el Nuevo Testamento era la palabra de Dios. The second question that they asked was the apostle confirmed by acts of God? La segunda pregunta era si los apóstoles estaban siendo confirmados, fueron confirmados por actos divinos, actos de Dios. In Hebrews 2:4, it talks about the signs of an apostle. En Hebreos 2:4 habla de las señales de un apóstol. These are apostolic credentials. Estos son credenciales apostólicas. And this was an important test because there were some who claimed to be apostles who were not. Y esto es un texto muy importante porque hay algunos que declaraban ser apóstol y no eran apóstoles. There were false teachers that were basically lying about their apostleship. Habían falsos maestros que estaban mintiendo acerca de su autoridad apostólica. They claimed to be apostles, but they were false teachers. Ellos reclamaban ser apóstoles, pero eran falsos maestros. One of the things that they did was they would write books and then they would put the name of an apostle on the book as if it came from that apostle. Una de las cosas que ellos hacían era que escribían libros y ponían nombre de los apóstoles como que si fueran apóstoles, un apóstol que estuviera detrás del libro. And so the apostle had to be confirmed by acts of God to determine that his apostleship was genuine. Entonces el apóstol tenía que ser confirmado por hechos de Dios para entender que su apostolado era And so you'll notice original. that the first two tests dealt with the person himself, the apostle. So, entiendan que los dos primeros exámenes tratan exactamente con autoridad apostólica. Apostolic authority and apostolic credentials. Hay autoridad apostólica y credenciales apostólicas. The third test dealt with the content of the book itself. El tercer examen trata con el contenido del libro en sí mismo. The church asked, did the book tell the truth about God? La iglesia se preguntaba, ¿este libro dice la verdad acerca de Dios? God cannot lie. Dios no puede mentir. And so the book had to be 100% truthful. El libro tenía que ser 100% verdadero. Even one false statement would disqualify it as not being inspired. Una pequeña declaración falsa lo descontinuaba como revelación. Because God would not inspire a book that contained even one false statement. Dios no revelaría un libro que tuviera una sola declaración mentirosa. I remember one time I was visiting a friend who had just read one of the false gospels. Recuerdo una vez visitando a un amigo que leyó uno de los falsos evangelios. You can actually read some of the Gnostic Gospels. They're available even today and translated into English and I think Spanish. Pueden leer algunos de los evangelios gnósticos que están en inglés y también en español. And he said, "Oh, I read the most beautiful story about Jesus." Leí la historia más bonita acerca de Jesús. And I said, "Well, tell me about it." Y le dije, dime al respecto. He said, "Well, Jesus was a little boy and he was outside playing and he found a bird with a broken wing. Jesús estaba jugando afuera, como un niño jugando con un pequeño pajarito. And he went over and he picked up that little bird and
the healing power of his divine nature went through his hands and healed that bird's wing. Y él cogió ese pajarito y el poder sanador de él atravesó por sus manos y sanó el pajarito. He threw the bird in the air and it flew away. Y lo tiró en el aire y voló. And he said, "Isn't that a wonderful story?" ¿No es una historia maravillosa? And I said, "Well, it's a wonderful story, except it's got one problem. Y dije, es una historia maravillosa, lo único que tiene un problema. It's not true." No es verdad. They said, "Well, how do you know that? ¿Y cómo sabes eso? Isn't it possible that it's true?" ¿No es posible que sea verdad? And I said, "It's not even remotely possible to be true. No es ni siquiera remotamente posible que sea verdad. In fact, I can say it is 100% false." Puedo decir que es 100% falso. "Well, how do you know?" Y dijo, ¿cómo sabes? I said, "Because I believe the Bible." Porque yo creo en la Biblia. And I said, in the Bible, in John chapter 2, it tells us that Jesus was at a wedding in Cana, and he changed water into wine, and this, according to John, was his first miracle. Porque la Biblia dice en el capítulo 1 de Juan que Jesús estaba en una boda y convirtió el agua en vino, y la Biblia dice que este fue su primer milagro. So if he had healed a bird when he was a child, then the wedding at Cana would have been his second miracle. Si él hubiera sanado un pajarito como su primer milagro, entonces la Biblia en la boda de Caná hubiera sido su segundo milagro. Always ask the question, does the book tell the truth about God? Siempre hace la pregunta, ¿el libro habla la verdad acerca de Dios? And no matter how sentimental or heartwarming the story might be, if it's contrary to Scripture, it's just simply not true. Y no importa qué tan sentimental sea la historia, si no está de acuerdo a la Biblia, no es verdad. The fourth question that the church would ask is, does the book have the power of God? La segunda pregunta que la iglesia se preguntaba es, ¿el libro tiene el poder de Dios? Hebrews 4:12 talks about the power of the Word of God. Hebreo 4:12 habla acerca del poder de la palabra de Dios. It's life-changing power. Tiene un poder transformador. If the book is able to change a person's life with divine life-changing power, Si un libro tiene el poder de transformar la vida con poder divino, that added evidence to the inspiration of that book. eso añade inspiración a este libro. And then finally, the fifth question was the book accepted by God's people? Y la última pregunta es si este libro fue aceptado por el pueblo de Dios. Now, earlier we said popular acceptance was not a good criteria for inspiration. Temprano dijimos que la aceptación popular no era un buen examen de la inspiración divina. But here it actually works because we're not using it as the first test. Aquí trabaja porque no lo estamos utilizando como el primer examen. We're using it as the fifth test. Lo estamos utilizando como el 5 examen. We've already determined that the book had apostolic authority, Ya determinamos que el libro tiene autoridad apostólica, apostolic credentials, credenciales apostólicas, truthful content, contenido verdadero, divine power. poder divino. And so it asks the question, was the book accepted? Hace la pregunta, ¿fue el libro aceptado? In other words, was the book constantly in use in the churches? ¿Fue el libro constantemente aceptado en la iglesia? You know, there were books that were actually considered for canonicity that were very popular for a while. Hubieron libros que fueron considerados en canonicidad y fueron populares por un tiempo, But then they fell out of use. pero cayeron de uso. Some examples would be the Didache Algunos ejemplos son la Didache or the books of Clement. o el libro de Clemente. These were good teachings, they were inspirational, but they weren't inspired. Fueron buenos libros inspiracionales, pero no fueron inspirados. So they were popular for a while, but they ultimately did not have lasting acceptance. Fueron populares por un tiempo, pero no tuvieron aceptación popular a largo plazo.
And so the issue of canonicity was ultimately settled when the church was able to answer these 5 questions about the various books that came before them in their councils. So, el asunto de canonicidad fue resuelto cuando la iglesia miró todos estas pruebas de los textos. Some more questions that we need to answer about canonicity include: when was the canon complete? So, algunas de las preguntas que deben de ser respondidas es ¿cuándo fue el canon completo? When was each canonical book recognized? ¿Cuándo cada libro canonizado fue reconocido? And when was the complete canon fully recognized by the whole church? ¿Y cuándo fue el canon reconocido completamente por toda la iglesia? Why was it important to the church to discover the canon as quickly as possible? ¿Por qué fue tan importante para la iglesia descubrir el canon tan rápido como fue posible? Well, it was important for at least 6 good reasons. Fue importante por lo menos por 6 buenas razones. Number 1, each book was immediately received as authoritative by the original recipients. Cada libro fue originalmente recibido como autoridad por los recipientes originales. When a letter was sent to a person or a church, that person or church recognized its authority immediately. Cuando un libro fue recibido por una iglesia, por una persona, su autoridad fue reconocida inmediatamente. And so they recognized that this is something that the whole church needs. Ellos reconocieron inmediatamente que toda la iglesia lo necesitaba. And so there became an urgency to share that with the whole church. So, se convirtió en una urgencia de compartirlo inmediatamente con toda la iglesia. The second motivation is that the scriptures are the basis for the worship of the church. La segunda motivación fue que las escrituras eran la motivación de la adoración en la iglesia. We worship in spirit and in truth. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. We want to be worshiping God based on the scriptures. Queremos adorar a Dios de acuerdo a las escrituras. So the church wanted to know which books God inspired so they would use them in their worship. So, la iglesia quería saber cuál es el libro inspirado para ellos usarlo en su adoración. A third reason for urgency was false teaching was abounding. La tercera urgencia era porque había muchas falsas enseñanzas, abundaban muchas falsas enseñanzas. According to the book of Jude and 2 Peter, De acuerdo a Judas y a Segunda de Pedro, there was much false teaching going on in the first century. había muchas falsas enseñanzas, muchos falsos maestros en el primer siglo. And the only way to combat false teaching is with truth. Y la única manera de combatir las falsas enseñanzas era con verdad. And the only way to have truth is to have inspired scripture. Y la única manera de tener verdad era teniendo las escrituras inspiradas. The canon are the books that God inspired. El canon fue la escritura que Dios inspiró. So the church needed the canon to combat false teaching. So, la iglesia necesitaba el canon para poder combatir las falsas enseñanzas. A fourth reason was evangelistic activity. La cuarta razón era por la actividad evangelística. Evangelism required Bible translation. El evangelismo requiere de traducciones. When the apostles and the disciples went to different countries, different languages were spoken. Cuando los apóstoles fueron a diferentes regiones, otras lenguas eran habladas. And so they wanted to make sure which books were the inspired scriptures so that they would be translating the Word of God into these foreign languages. So, ellos querían saber cuáles libros eran inspirados para ellos poderlo traducir en otros lenguajes. It's very possible that early versions of Spanish were some of the original
translations of the Bible. Es posible que temprano algunas versiones en español vieran traducciones de la Biblia. Paul expressed his desire to go to Spain in Romans 15. Pablo mostró su deseo de ir a España en Romanos capítulo 15. Whether Paul actually achieved that goal or not is subject of debate, but I personally think he made it there. Que Pablo haya llegado allá es asunto de debate, pero yo personalmente creo que Pablo llegó allá. And Bible needed to be translated into Spanish. Y la Biblia necesitaba ser traducida en español. A fifth reason is persecution. Otra razón fue la persecución. The Roman Empire was persecuting the Church of God. El imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia. They would order books of the Bible to be burned. Ellos ordenaron que libros de la Biblia fueran quemados. And the church needed to know which books were truly inspired so they knew which books were worth dying for. Y ellos necesitaban saber qué libros eran inspirados para saber por qué libro valía la pena morir. If a Christian is going to risk his life to protect a book, it should be an inspired book of the New Testament. Si un cristiano estaba dispuesto a morir por un libro, tenía que ser inspirado. And then the final reason is the political climate of the day. Y la última razón era el clima político de aquel entonces. You never knew from one day to the next what the whim of the Caesars were going to be in Rome. Usted no sabía de un día para otro qué viento del César iba a estar volando en Roma. One example was the Emperor Diocletian. Un ejemplo es el emperador Diocleciano. He ordered one day in the year 302 that every Bible should be burned in the Roman Empire. Él ordenó un edicto en el 302 que todas las Biblias en el Imperio Romano deberían ser quemadas. So the Roman soldiers went throughout the empire burning every Bible they could find. Los soldados romanos fueron a través de todo el imperio para quemar todas las Biblias. And so the church needed to know which books God inspired so they would know which books to protect. La Biblia necesitaba saber qué libros eran inspirados para saber qué libros debían de proteger. Now the problem of the early centuries is clear. El problema del primer siglo es claro. How is the church going to put together the New Testament with limited communication, limited transportation, and no printing technology? ¿Cómo iban a unir todos estos libros del Nuevo Testamento con comunicación limitada, habilidad de impresión limitada? We had 27 books of the New Testament. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. And they were sent all over the Roman Empire. Y fueron enviados a través de todo el Imperio Romano. Books were sent to Rome. Libros fueron enviados a Roma. Works were sent to areas in Greece. Enviados a regiones en Grecia. Books were sent to places in Asia Minor. Enviados a Asia Menor. Jerusalem. Jerusalén. All over the empire, books were sent. A través de todo el imperio. To either individuals or churches. A individuos o a iglesias. And these books were sometimes separated by thousands of miles of territory. Y a veces estos libros han separados por miles de millas de territorio. And there's no good communication technology. No había buena tecnología de comunicación. The only communication that they had was writing. La única comunicación que tenían eran escritos. Or to send a messenger. Mandar un mensajero. And that took days and weeks and months. Y eso tomaba días, semanas y meses. The church at Rome could not receive Paul's letter to the Romans and
somebody call up their friends on their cell phone in Jerusalem and say, hey, we just got the book of Romans. What did you get? La iglesia de Roma no podía llamar a los de Jerusalén y decirle, hey, acabamos de recibir la carta a los romanos, ¿qué tú recibiste? This was not instant. You don't post information like this on Facebook in the first century. Esto no era instantáneo, esto no era como colocar algo en Facebook en el primer siglo. And then the issue of transportation, there was only a few ways to get from point A to point B. Y luego el asunto de la transportación, había muy pocas maneras de ir del punto A al punto B. You either walked, Usted o caminaba, rode on an animal, cabalgaba en un animal or took a ship. o cogía una embarcación. Those were your choices. Esas eran las tres opciones. And those were all time consuming and took months. Y esto todo consumía tiempo, tomaba meses. Furthermore, there was no printing technology. Aún más, no había tecnología de impresión. If you wanted a copy of one of Paul's letters, there was only one way to do it. O sea, si querían una copia de un escrito de Pablo, solamente había una manera. And that was hand copy it. Y había que copiarlo a mano. And so these challenges were very great challenges. Estos eran grandes retos. And the church had to overcome that problem. Y la iglesia tuvo que superar estos retos. They also had to overcome the problem of false writings. También tenían que superar el reto de los falsos escritos. In addition to all of the inspired writings, of which there were 27, En adición a los escritos inspirados, que eran 27, there were literally hundreds of false writings. habían literalmente cientos de falsos escritos. You know, Satan never rests when it comes to trying to cloud the truth of God's word. Satanás nunca duerme cuando se trata de oscurecer la inspiración de Dios. The church had to come to the realization that the apostles spoke for God. La iglesia tuvo que venir a la realización de que los apóstoles hablaban de parte de Dios. They had to identify the false teachers Ellos tenían que identificar los falsos and maestros expose them so the church would not listen to them. y exponernos para que la iglesia no tuviera que escucharlos. And so the problem of multiple destinations, the principle of apostolic authority, and finally the process of actually discovering the inspired books. El problema de múltiple destinación, el principio apostólico de autoridad para descubrir cuáles libros eran de parte de Dios. We see evidence how this process may have worked in the New Testament. Vemos evidencia en el Nuevo Testamento de cómo este proceso trabajó. We see evidence that the books were read in the churches. Vemos evidencia de que estos libros eran leídos en la iglesia. Paul told Timothy, "Till I come, give attention to reading." Pablo le dice a Timoteo de que estuviera ejercitándose en la lectura. We see evidence of copying of the books. Vemos evidencia de copias de las escrituras. When a book was received, copying would begin almost immediately. Cuando un libro era recibido, copiar era inmediatamente. And then copying would lead to circulating. They would share these copies with nearby churches. Y la copia llevaba a la circulación a las iglesias vecinas. We even see evidence that books were collected by certain individuals. Vemos evidencia de que libros eran colectados por ciertos individuos. We know from 2 Timothy that Paul had a collection of New Testament manuscripts. Vemos en 2 de Timoteo que Pablo tenía una colección de manuscritos And he asked Timothy to bring them to him in prison. y él le dice a Timoteo que se lo lleve a la prisión. We know from 2 Peter that he had a collection of Paul's writings. También tenemos en 2 de Pedro una colección de los escritos de Pablo. So
This basically gave rise to the canonicity processes that began in the first century. Esto dio un proceso, el comienzo del proceso de la canonización que empezó en el primer siglo. Now here are some facts about canonicity. Aquí vemos algunos hechos acerca de la canonicidad. Fact number one is the canon was complete in the year 95 or so, Hecho número 1, el canon fue completado en el año 95 aproximadamente, when John completed the book of Revelation. cuando Juan completó el libro de Apocalipsis. The completion of the book of Revelation was the completion of the canon, and the canon was closed at that time. El libro de Apocalipsis concluye con la canonicidad de todos los libros del Nuevo Testamento. Also, every individual book of the canon was immediately recognized as authoritative by the initial recipients of that book. También cada libro del Nuevo Testamento fue reconocido inmediatamente como inspirado por sus recipientes. So in the first century, every book of the canon was recognized as inspired by somebody. En el primer siglo, cada libro del Nuevo Testamento fue reconocido como inspirado por alguien. Now in the second and third centuries, every inspired book was copied and shared, circulated, and recognized as inspired by more and more church leaders. Ahora, en el segundo y tercer siglo, cada libro inspirado fue reconocido y compartido por los líderes de la iglesia. And then in the fourth century, the church councils continued to seek agreement on which books God inspired. En el cuarto siglo, las iglesias a través de los diferentes concilios continuaron buscando acuerdo para ver cuáles libros fueron inspirados. In the year 372, Athanasius of Alexandria was the first to recognize the complete 27-book New Testament canon. En el año 372, Atanasio de Alejandría fue el primero en reconocer 27 libros del Nuevo Testamento. And 21 years later, in the year 393, the New Testament canon was fully acknowledged by the church in the Synod of Hippo. Y 21 años más tarde, en el año 393, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos, canonizados en el Sínodo de Hipona. This was the first church council to provide an official list of the Christian scriptures, the 27-book New Testament canon. Este fue el primer concilio oficial que listó los 27 libros canonizados del Nuevo Testamento. So by the close of the 4th century, the complete New Testament canon was fully recognized by the whole church. Para el final del cuarto siglo, los libros del Nuevo Testamento canonizados fueron reconocidos por toda la iglesia. Since that day in 393, no books have been added or taken away from the New Testament canon. Desde ese tiempo ningún libro fue reconocido, además de estos libros, por la iglesia. Later, in other councils, this list was confirmed. Luego en otros concilios esta lista fue reconocida, such as the Council of Ephesus in the year 431, como el concilio de Éfeso en el 3, the Council of Chalcedon in 451, el concilio de Calcedonia en el 451 and the Second Council of Constantinople in y 553. el segundo concilio de Constantinopla en el 553. But to this day, the 27-book canon has remained unchanged. Y hasta este día el canon de los 27 libros se ha mantenido sin ningún cambio.